Bien, amigos, esta noche en su segunda instancia de Radio Vitala tenemos la presencia también del pastor. Hoy día hemos entrevistado al alcalde del centro poblado El Tambo, y ahora vamos a hablar sobre depresión y suicidios con el pastor Ismael de la Cruz de la iglesia La Viña. ¿Es cierto eso? Es cierto. Muy buenas noches, pastor. Un poco poniendo en contexto a nuestros oyentes, la semana pasada tocamos, como repito, al iniciar el programa lo dije, el tema de la depresión, los suicidios desde el punto de vista clínico. Estuvo con nosotros el psiquiatra Hugo Lozada Roca. Pero hemos tenido la necesidad de invitar al pastor, puesto que este tema no solamente hay que tratarlo desde el punto de vista clínico, sino también del tema espiritual. Para ello, queremos que el pastor nos ilustre y nos dé algunos consejos, porque el tema espiritual, entendemos, es muy importante para superar estos temas y también para tener una mejor vida, porque no es cuestión de religión, aclaramos, sino es cuestión de vida. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Ítala. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema. No soy experto en el tema, pero sí de la perspectiva espiritual tengo una palabra. Primero, que Dios ha creado al ser humano para disfrutar la vida. La vida es un don de Dios, un regalo de Dios. Por lo tanto, es lo más maravilloso que tenemos. Y hay que cuidarla. El tema es que cuando me hiciste esta invitación, estuve analizando un poco las escrituras, porque esa es mi área de trabajo, y encontré casi solo unos 6 casos en la Biblia de suicidio. Lo hay. Es interesante que, por ejemplo, uno de los primeros que se suicidó fue el rey Saúl. La Biblia dice de que este varón fue escogido por Dios, pero se rebeló contra Dios, actuó toda su forma de vivir en el aspecto político, social, moral, fue degradante, hasta que llegó a una bruja, a una pitonisa de su tiempo, a consultarle lo que debería de hacer para manejar el gobierno. Y tanto fue su ruina que Dios dijo: este hombre, me arrepiento de haberlo traído a este gobierno. Y el hombre murió como cualquier hombre que nunca hubiese conocido a Dios. Se suicidó. Ese es un primer caso. Sí, continúe, por favor. Sí. Después tengo una inquietud al respecto. Ok, y menciono uno más que me parece interesante. Un hombre llamado Aitofel, otra vez en el Antiguo Testamento. Aitofel fue consejero del rey David. Diríamos de esta manera, el brazo derecho del rey David. Lo que Aitofel decía era casi que está escuchando la voz de Dios. El rey David tuvo un problema con respecto a su hijo. Su hijo se había revelado a David, el muchacho llamado Absalón. Y Absalón consultó a Aitofel diciéndole: ¿qué debo de hacer para ganar a mi padre? Entonces él como consejero, Aitofel le dice a Absalón: mira, lo que debes hacer es coge a todas las mujeres que tu padre ha tenido y acuéstate con ella. De esa manera vas a deshonrarlo a tu padre. Uh-huh. Y luego él acude a otro consejero y el consejero le dice: no hagas eso porque tu padre es un hombre luchador de grandes batallas y lo que tú vas a hacer sería como levantar a un león que estaba tranquilo y lo vas a poner furioso y te va a destrozar. Entonces Absalón hizo caso al segundo consejo. Aitofel se suicidó. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el hombre había sido desleal al rey. Y él no pudo soportar ese hecho, ¿no? Son 2 cosas que aquí quiero tocar. Uh-huh. Bien, usted nos está mostrando 2 ejemplos que encontramos en la Biblia y esto nos hace un poco reflexionar al tema de que no estamos ajenos, es decir, los tiempos
no han cambiado, las circunstancias tan negativas de este tema no han cambiado, y está basándose en temas de valores principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí queremos llegar, pastor, porque en nuestra sociedad actual, los valores, sobre todo cristianos, los valores espirituales, se han perdido, y esto muchas veces trae como consecuencia estos desenlaces fatales. ¿Qué tiene que hacer la familia, como estamos en el programa en la hora de la integración, para evitar la pérdida de estos valores en la casa? Mucho tiene que ver los padres, lo dijo el psiquiatra, pero ¿usted qué nos puede decir de espiritualmente? Eso, muy, muy interesante. Cuando sucedió el terrorismo con los dos edificios de los Estados Unidos, le preguntaron a una gran mujer, ¿qué ha pasado? Y ella respondió, ¿cómo que qué ha pasado? Hablando de los Estados Unidos, decía, nosotros hemos dejado lo primero. Prohibimos leer la Biblia en las universidades, prohibimos leer la Biblia en los colegios, prohibimos leer la Biblia en los centros de trabajo, prohibimos leer a los niños la Biblia en sus hogares. En los hogares para nosotros más preferible es la televisión, preferibles otras cosas menos las escrituras. Entonces ella decía, nosotros somos culpables de esta situación. Pongo este ejemplo para decir de esta manera. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es parte vital, la Biblia es lo que diríamos, lo que va a marcar el compás de valores. Hablamos de muchos valores, pero ¿de dónde van a salir los valores? Los valores vienen de lo que Dios ha instaurado para que nosotros vivamos bajo esos principios. Muy bien, pastor. Tenemos ya en la comunicación con Rubén Darío Lastarria, nuestro conductor también, que hoy se encuentra en el interior del país. Adelante, Rubén, muy buenas noches. El pastor Ismael te escucha. Buenas noches, Ítala, Pepe. Buenas noches al pastor Ismael de la Iglesia La Viña, tengo entendido. Ojalá que pronto pueda conocer la iglesia. A los amigos de la hora de la integración también saludarlos desde la distancia y decirles, bueno, no, que estamos cumpliendo asuntos de trabajo, pero quería estar presente en el programa. Sé que en la primera parte han ustedes conversado con el alcalde Víctor Topa del distrito del Tambo en Cajamarca sobre la problemática que se está viviendo en esa región. Pero algo significativo también es la entrevista que estamos llevando ahorita con el pastor Ismael de la Cruz. Como saben, el domingo pasado tocamos el tema de los suicidios, la depresión, desde el punto de vista clínico, y hoy queremos hacerlo desde el punto de vista espiritual, y es por eso que habíamos invitado al pastor. Y sobre todo, tomando en consideración, Ítala, Pepe, nuestro programa, que es la integración, creo que es importante a través de la iglesia en general, unir a la familia, integrar a la familia para que estos cuadros depresivos no se lleven a cabo, ¿no es correcto? Pastor, Rubén nos hace un poco la introducción para este tema que para nosotros es fundamental. El tema de la labor de la iglesia para la integración de la familia. ¿Qué se ha perdido o qué nos estamos olvidando? ¿Qué debemos hacer, pastor? Otra vez volver las miradas a la iglesia. Yo creo que el mundo nos ha absorbido, la vida que ahora llevamos nos ha absorbido. Es algo interesante, otra vez recurro a las escrituras para traer lo que nos pasa hoy. Hace 15 años, 20 años atrás, Perú era una tristeza. Yo soy parte de esa situación. Yo trabajé en esos años acompañando a la zona de violencia en Ayacucho, Cerro de Pascua, a la gente que sufría mucho, casi por 8 años. Hoy es un tiempo nuevo. Diríamos así, estamos en un tiempo de bonanza, mientras Europa está en un caos económico, nosotros estamos disfrutando. Pero de la misma forma como estamos disfrutando económicamente, nos estamos olvidando de Dios. Y la iglesia, las cosas espirituales lo dejamos como una cuestión social, un recordatorio para un matrimonio, recordatorio cuando pasamos capaz situaciones difíciles, nada más, como que Dios lo necesitamos solo para eso. Y lo que necesitamos más bien es volver de corazón a Dios y decirle,
te necesito, en tiempo bueno, en tiempo malo, tú eres el Señor de mi vida. Entonces la unión o la integración, pastor, pasa en primer lugar porque los padres de familia centren la dirección o la educación, la guía de sus hijos en el tema espiritual, al margen de las religiones, al margen de cuál sea la opción de cada persona. El centro aquí es Dios. Así es. Ahora, yo quiero puntualizar esto. Yo no estoy cuestionando a las religiones. Las religiones cumplen su función. Precisamente al respecto quería decirle, pastor, efectivamente hay una serie de iglesias también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, pero lo espiritual, como bien dijo Rubén Ítala, en el sentido de que los valores morales que se han perdido es a través de los años, pero sin embargo los hijos hoy por hoy no solamente es la cuestión de lo que ellos han cambiado por la globalización, por la mayor información, sino también lo que nosotros como hora de la integración queremos dar un mensaje a nuestros oyentes en el sentido de que cuál debe ser el modus operandi en la casa, el jefe de familia, qué debe hacer para recomponer, para recuperar esa unidad familiar dentro del hogar. Es buenísima tu pregunta. Hay un hecho histórico en la Biblia y a través de los tiempos podemos ver que eso es verdad. El pueblo de Israel es una de las naciones que en forma monolítica han guardado su fe hasta hoy. Es uno de los pocos del mundo, creo el único, donde para ellos Dios es primero. No estoy hablando de su vida moral, de eso, sino de la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque ellos se rigen a este principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y esto enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. Le enseñarás al acostarte, le enseñarás al levantarte, le enseñarás al caminar en la calle, y pondrás en el dintel de tu casa, pondrás cuadro en tu casa. Es decir, lo que le está diciendo es, en donde tú vayas y de lo que tú hagas, tus hijos vean quién eres tú. Y lo que tú haces le agrada a Dios y ellos van a imitar. Creo que somos nosotros los padres los primeros maestros de nuestros hijos. El colegio cumple una función académica. Nosotros la función de la educación, una función de experimental, de experiencia, de vida, para la vida. Teniendo en cuenta, pastor, que si solo cada familia se preocupara en cumplir el mandamiento, de repente no necesariamente ser parte de un grupo participativo de cristiano, católico, de lo que fuere, sino simplemente de guardar y cumplir fielmente los mandamientos, la sociedad fuera otra. Es decir, no matarás, tendría respeto la gente por la vida, amar a Dios, a tu prójimo. Tu prójimo es, para la esposa es el esposo, para la mamá es el hijo, el prójimo más directo. De repente no la persona que está caminando por la calle o está esperando que le dé una dádiva. ¿Es cierto? ¿Estoy en lo cierto? Sí, el tema del prójimo es tan profundo hoy que a veces pensamos, mi prójimo es aquel que me llevo bien o me pasa. Y el que no me pasa, ese no es mi prójimo, es mi enemigo. Y la Biblia dice justamente, esa persona que no te pasa, ese es tu prójimo. Y tú estás para acercarte a esta persona con el don de Dios que te dio a ti, para darle una bendición de vida a esta persona. Es capaz esta persona está pasando problemas, depresiones, sabe Dios qué es lo que está pasando en su mundo y te está tratando de esta manera. Pero ahora tú, que si tienes conocimiento de Dios, tienes la gracia de Dios, comparte esa gracia a esa persona y con esa calidad de vida vas a ganarlo a él. Bien, amigos, en breves instantes retornamos con el pastor Ismael de la Cruz y también les decimos de que pueden llamar a Radio San Borja, líder en peruanidad, al 225-3344 o al 224-2363 para hacer alguna pregunta al pastor Ismael de la Cruz. Retornamos.